Ecuador busca vías para poder resolver temas profundos como el desempleo y la falta de oportunidades. A propósito de lo que el gobierno está colocando sobre la mesa, hemos invitado al abogado Carlos Miguel Febres Cordero, ex viceministro de Trabajo. Abogado Febres Cordero, buenos días, bienvenido a Radio City. Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos y por supuesto toda la audiencia de Radio City. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Abogado Febres Cordero, ¿qué beneficios puede traer la aplicación, esta vez en serio, del contrato de trabajo, de la modalidad de trabajo por horas? ¿Y cuáles son los puntos difíciles que deberíamos conocer ante esta situación? Bueno, hoy en el Ecuador existen cerca de 3 millones de personas, un poquito más, un poquito menos, que tienen una situación de empleo formal o empleo adecuado, como se lo conoce o se lo denomina, y más de 5 millones de personas que están en la informalidad, sin empleo o en la eh, eh, básicamente en estos rubros de trabajos no formales. El trabajo por horas definitivamente incentivaría la contratación, sobre todo de personas jóvenes, recién graduadas de colegios o inclusive estando en colegios a partir de los 15 años, 16 años, que necesiten trabajar a lo mejor un par de horas para poder ayudar en sus domicilios con algo de dinero sin sacrificar sus estudios, pero sobre todo para ganar esa famosa experiencia que es la que tanto reclama el mercado laboral. Siempre hemos escuchado que existe la queja de que necesitas una persona que tenga 5 o 6 años de experiencia, pero que no tenga más de 30 años. Y es a veces complejo hacerlo. Estudiar, trabajar, y por eso vemos que existe mucha deserción en las universidades porque prefieren, evidentemente, ganar un poco más de dinero que continuar con sus estudios. ¿Y qué ocurre? Llega un momento en el tiempo en que aquella persona que terminó sus estudios ganó mucho más campo en el área laboral. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué está pasando? Seguro. Y decimos, no, pero es que, y escuchamos a veces, y ojo, eh, que no estoy en desacuerdo en que existan ciertas dudas o ciertos miedos o temores por parte de la clase sindical, que por si acaso es el 4% de los trabajadores legalmente establecidos, de esos 3 millones que hablamos hace poquito, que es una precarización, regresión de derechos, nos hablan. Así ¿Por es. qué? Porque algún genio, sabrá Dios, y aquí estamos hablando, acordémonos del 2008 y los dogmas ideológicos que primaron en una constitución que dejó, que no fue muy técnica, que digamos, prohibió a través de un mandato constituyente la contratación por horas. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes hoy? En una crisis económica que vivió el país, migran a los Estados Unidos, migran a España o a Europa, A ¿a qué? precarizarse. A trabajar por horas, Uh -huh. ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entrar a regular. ¿Y cuál es el riesgo? Y ahí yo discrepo un poco con el cálculo que hacen ciertas personas o ciertas autoridades en Para el pago. determinadas carteras de Estado, ¿no? Para el No, pago es se que, refiere. perdón, Para el pago, para el valor establecido, los montos establecidos de ese trabajo por hora. ¿A eso se refiere? exactamente. No podemos caer, ojo, en el cálculo tan sencillo como dividir los $460 para 30 días y eso dividirlo para 8 horas a la semana porque nos sale a un valor de a uno y pico el Menos de día $2. o la hora. 1,45 Uh sale. -huh. En algunos cálculos Entonces, 1.90. más o menos. Entonces, imagínate que un valor del trabajo de una persona por hora cuesta 1,90. ¿Cuál es el beneficio entonces de ese contrato? ¿Y cómo Se debería va a hacerse el utilizar. cálculo, abogado Febres Cordero? Nace el cálculo, los cálculos están naciendo de la imaginación de las personas. El cálculo debe nacer de un análisis técnico real en virtud del derecho también comparado con otros países. La realidad
económica del país y la necesidad de las empresas. ¿Cuál es la idea del contrato de trabajo por horas? Que sea un contrato que pueda ser utilizado, que no deba ser un contrato más de los que tiene no solo el Código del Trabajo, sino los distintos acuerdos ministeriales. Yo no sé si ustedes conocen, pero además de las modalidades contractuales que existen en el Código del Trabajo, que son aproximadamente 7, estoy hablando un poquito de memoria, existen otros muchos más, aproximadamente unos 14 más, que están contemplados en acuerdos ministeriales, de los cuales muy pocos sirven. Por ejemplo, hoy sirve mucho el contrato productivo, el contrato especial emergente que nace a raíz de la ley humanitaria. Son contratos que han surtido efectos, pero tenemos, por ejemplo, contratos como el bananero, que en el sur, según los datos que recuerdo, hay 60 contratos registrados. Entonces, ¿de qué nos sirve tener estos contratos que son un poco más flexibles, aunque no les guste esa palabra a algunos sindicalistas, eh, si no se utilizan? El contrato por hora y el gran análisis que se debe hacer es cuánto va a costar la hora de trabajo y cómo esa hora de trabajo no puede contradecirse o, o pueda ser utilizado para efectivamente precarizar. Carlos, Tenemos que innovar y tenemos que ir en la ola del trabajo a nivel mundial. Carlos, buenos días. ¿Cómo? Carlos, buenos días. Guillermo Hidalgo te saluda. ¿Cómo estás? Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto Un, irte y verte. un placer. Oye, una consulta, y disculpa que te cambie el tema, pero es un tema que también nos interesa muchísimo. Hemos leído en redes sociales tu explicación, sin tener por qué, porque ya no eres exministro, de lo que pasa con esos benditos certificados que el fin de semana al señor ministro de Deportes, Gushmer, lo crucificaban porque se decían que eran falsos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Porque tú trabajaste ahí, tú has de saber mejor que nadie cuál es el motivo de esta confusión que hubo el fin de semana. Correcto, y de hecho fue justo en mi época, en mi última época de viceministro del Servicio Público, donde lastimosamente se dan ciertos inconvenientes. A ver, primero, la gente dice, ¡ay! No puede ser que los sistemas se dañen. Señores, sí puede ser que los sistemas se dañen. Hasta WhatsApp se Son cae. más de, son más de 15 años de sistemas obsoletos que fueron contratados, obviamente, y esto sí lo tengo que decir fuerte y claro, fueron contratados, fueron bien implementados hace 14 años, pero lastimosamente contrataron el servicio y no el mantenimiento. Entonces, los sistemas a nivel nacional en muchos módulos, entre esos los del Ministerio del Trabajo, son sistemas obsoletos que ya ni siquiera tienen cómo ser mantenidos. Por ende, hay un riesgo enorme que los sistemas del ministerio continúen cayéndose. Arreglar los sistemas o implementar nuevas tecnologías cuestan alrededor de $7 millones que entre el ex ministro Donoso y la actual ministra Núñez están y han venido haciendo los esfuerzos para tratar de conseguir el dinero para evitar el colapso. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí hay que marcar una gran diferencia, Guillermo. Hablan de adulteración de documentos y por ahí salen los ilustres iluminados de las redes sociales que saben de esto, lo que yo sé astrofísica nuclear, es decir, nada. Eh, a decir que hubo adulteración porque el QR que sacó el ministro Gushmer en sus redes sociales, y aquí vale la siguiente explicación. Al ministro le sacan entre el domingo y el lunes un certificado donde aparece que tiene un impedimento por una deuda con el IES, de fecha actual, es decir, de fecha de hace 2, 3 o 4 días. El ministro Gushmer, en su defensa, saca un certificado emitido por el Ministerio del Trabajo del 23 de noviembre, el día en el que él se posesiona, en el que aparece que no tiene impedimento, como de hecho fue, que es lo que ocurre. Entre los últimos días del mes de noviembre, los sistemas del ministerio
caen. No solamente el sistema de impedimentos laborales, que es interconectado, sino también el SUT, que es el famoso sistema que utilizamos todos los privados para registrar los contratos. De hecho, hasta hace poquito recién, si no me equivoco, se reactivó. Y también los otros sistemas, el sistema integrado de talento humano del sector público, que es el famoso SIT, también está caído. Tanto es así que yo todavía no puedo cobrar la liquidación porque el SIT todavía no se reactiva y por ende no me pueden calcular los días de vacaciones que me queden pendientes para poderme pagar. ¿Okay? Entonces, hay un problema de sistemas integrales. Pero ¿qué fue lo que ocurre? Estos certificados que salen a partir del, me invento, 15 de noviembre al 15 de diciembre, o los que se sacaron estos últimos días de noviembre, al momento de caerse se pierde esa información y por ende el secuencial cae. El secuencial es el número que podemos observar en la parte posterior, en la parte superior derecha del certificado que saca el ministro Ushmer. Y cuando tú pones en el Ministerio del Trabajo, en el sistema que es transparente, el número del certificado, te aparece un certificado emitido a nombre de Perico de los Palotes con fecha, ojo, 29 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es tan difícil la explicación. El secuencial se cayó en el número 17 el 23 de noviembre. El secuencial se reactiva desde el número 17 el 29 de diciembre. Por eso, no solo el ministro Ushmer tiene esta inconsistencia en este certificado, sino todos los ciudadanos, y eso lo pudo corroborar en una simple revisión de los mismos, este portal, La defensa. creo que es la defensa.es, no estoy seguro, que hace todo un análisis de todos los certificados de los ministros de la época. Entonces, no es que haya adulteración, no hay metida de mano en el sistema, no es que los ministros le debían a Raimundo y todo el mundo en esa época para ser posesionados. Es una falla y caída del sistema donde lastimosamente se pierde información y los secuenciales inician de forma errónea. Abogado, queremos agradecer su explicación. Sí. Ahora mismo el tiempo ya está sobre nosotros, como usted bien entenderá, pero nos ha quedado bastante clara la postura respecto a este último polémico caso que involucra a un ministro del gobierno del presidente Daniel Noboa y también sobre la propuesta que ha colocado el régimen en función de tratar de dinamizar el empleo, sobre todo el empleo en jóvenes. Queremos agradecer al abogado Carlos Miguel Febres Cordero, ex viceministro de Trabajo, por participar con nosotros aquí en Así Amaneció.